Hola, somos un grupo de alumnos del profesorado número 41 y en una conversación nos hicimos una serie de preguntas. La primera fue, ¿a qué tipo de escuela fuiste? El tipo de escuela que fui era una escuela de modo tradicional. ¿Por qué? Porque la institución no brindaba una observación detenida y detallada, donde los docentes hacían diferencia a la hora de escuchar a los alumnos, donde tampoco era importante si había un alumno que poco participaba o cuáles eran sus necesidades, pero a su vez había algunos docentes que sí se interesaban por los alumnos, que eran atentos y escuchaban, pero como todo, era la minoría. Una situación que recuerdo de mi tránsito por la escuela es que un compañero quería participar en la clase y no logró captar la atención del docente, porque era un alumno del grupito del fondo. Mi punto de vista es que no deben ser tratados de esa manera los chicos. Cada participación es importante y debe ser respetada. Fui a una escuela privada laica, elegida por mis padres, por ser la que mis hermanos, ninguna otra razón en particular. En base a su método de enseñanza, los profesores centraban la mayoría de sus esfuerzos en enseñar a aquellos que consideran dignos de ser enseñados. Los dueños eran los mismos que muchos otros colegios en la zona, en los cuales la mayoría de alumnos sufría la falta de atención de directivos y profesores, tanto por su forma de vestir, que tiraban de esa línea, su forma de expresarse y personalidad. Educación de tipo tradicional, sin flexibilidad y con un orden preestablecido sin lugar a cambios. Fui a una escuela parroquial de la Orden de los Carmelitas Descalzos, obviamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fui 15 años, así que hice toda mi escolarización en ese ambiente. Todos los años tuvimos catequesis y los 3 primeros años de la secundaria nos dieron una materia llamada PAE, que irrumpió en la currícula para hacernos saber que era un pasivo, un activo y un patrimonio neto. Al menos eso es lo único que recuerdo de esas horas interminables. Ni mi madre ni mi padre coincidían en los preceptos de las buenas costumbres ni el nivel de religiosidad que impartía la escuela, pero creo que me enviaron ahí solamente porque era la escuela menos costosa y la más cercana. Aunque había una escuela más próxima, esta era pública y ni mi padre ni mi madre confiaron en que esta haya podido darme una educación de calidad. La católica porque mi familia lo es y tenemos inculcado empezar nuestra educación primaria en una escuela que tenga esa característica. Después nos preguntamos, ¿a qué tipo de escuela te hubiese gustado ir? A la escuela que me hubiera gustado ir es más de un estilo escolanovista, donde los alumnos son tomados en cuenta y sus necesidades importan. Porque hay valores que deben ser dados en las escuelas, que deben ser brindados desde el ejemplo, desde actividades u otras variantes. Los contenidos son importantes, pero siempre y cuando no sean brindados de una manera abrupta. Y los docentes sean más comprensivos y tampoco que el alumno no sea un número más. Estoy conforme con la educación que ayer recibí. Hubo pocos profesores que de verdad se enseñaron y se preocuparon por nuestras necesidades. Fue muy injusto para la mayor parte de amigos míos que, para algunos docentes, al no entrar en la categoría de enseñables, fueron quedándose atrás en el aprendizaje general. Principalmente me hubiera gustado ir a un establecimiento público y laico para que mis padres no hayan tenido que pagar por un derecho que nos pertenecía a todas las niñas. Aunque más me hubiera gustado que el temor de mis padres hubiese sido infundado. Los recursos estatales siempre fueron recortados y los impactos más importantes siempre repercutieron en salud y educación. A las niñas y adolescentes que se cambiaban de una pública a mi escuela se les hacía extremadamente difícil poder acomodarse a la exigencia del aula. Por otro lado, me hubiera gustado que se nos enseñaran oficios y que el título de culminación de estudios nos hubiese habilitado a desarrollar una actividad laboral. Quizá una escuela técnica hubiera suplido esta inquietud. Aún teniendo una educación privada, aún eligiendo una especialización que me gustó, terminé la secundaria y no tenía ninguna herramienta para poder tener un empleo. Me gustó haber ido a una escuela de esa característica porque recibí la educación religiosa que día a hoy tengo y que me sirvió para decidir que la religión no es para mí. Y por último nos preguntamos, ¿a qué tipo de escuela mandarías a tus hijos? Primero, me gustaría aclarar que no tengo planes de tener hijos. Pero sí me gustaría que mis sobrinas concurran a una escuela donde no haya diferencias, donde cada chica sea importante tanto como sus necesidades y sus estados emocionales. Que los docentes estén predispuestos a una constante modernización, que se permitan integrar todo lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Que mis sobrinos se sientan cómodos y a gusto, para que de esa manera
todo se reciba con alegría, donde haya ansias de retorno, y que nunca falte la diversidad y la libertad de expresión y elección. Yo en general buscaría una escuela donde todos los niños sean incluidos y no deban pasar una experiencia de indiferencia por parte de los directivos, que sientan comodidad y buenos tratos con sus educantes, donde la enseñanza vaya más allá del contenido estipulado, sino también a la construcción de valores. Me gustaría que mis hijas fueran a una escuela que enseñe a ser y ser comunidad y que le brinde la educación que necesiten para que realmente puedan ser autónomas el día que culminen sus estudios. Creo que me gustaría saber que mis hijas están contenidas y que además puedan tener herramientas para influir de manera positiva en su comunidad. Me gustaría que la escuela, a su vez, continúe la educación en valores que le brinden mi casa y que ayuden a mis hijas a fortalecer las aptitudes y potencialidades que tengan. En una escuela laica no creo en el hecho de inculcarles a un niño la religión este día. Y con todo esto concluimos en la siguiente reflexión. Luego de escucharnos y compartir nuestras diferentes vivencias, podemos darnos cuenta que nuestra educación fue carente de contención e inclusión, aunque exista una ley como la número 26.206 que lucha contra la desigualdad y la discriminación en los ámbitos educativos. Tal como expresamos en nuestros relatos, no faltaron casos de desigualdad inclusive dentro del mismo aula. Por otro lado, también entendemos que queremos una escuela que tenga una mirada crítica sobre sus falencias, su rol en la comunidad y sus alcances frente a cualquier problemática que se genere en esta. Cuando hablamos de comunidad, se nos hace necesario citar el Manual del Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria, el cual fue diseñado para servir de guía en el proyecto del Ministerio de Educación y Desarrollo Social, enmarcado en el programa Argentina Trabaja desde 2010 hasta 2013. Comunidad viene de lo común, de poner en común, de estar en común. Podríamos decir también que se relaciona con el compartir y que toda comunidad busca el buen vivir de todos sus integrantes. Se pone en común lo que se piensa y siente, lo que se celebra, lo que se produce y lo que se estudia. Finalmente, el deseo de nosotros es que la escuela de calidad sea laica y pública, y no exista diferencia alguna con las instituciones educativas privadas, las cuales deberían existir solo para ampliar la oferta de cupos escolares.